Buenas tardes, mi nombre es Andy Lorena Saavedra Rojas, pertenezco al Semillero de Investigación Atenea y en esta oportunidad estoy presentando mi ponencia sobre el análisis de suficiencia del principio de la paz como valor supremo e irrenunciable para la convivencia pacífica. Digamos que el trabajo inicialmente obedece como parte del proyecto de investigación denominado Fundamento de Alcance Epistemológico de los principios fundantes del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición desde la justicia transicional. Con el propósito de dar contenido a este trabajo entraremos a delimitar el alcance del componente de la paz como principio. Revisaremos también normativa y jurisprudencialmente cómo ha sido su implementación en la justicia transicional y en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y finalmente haremos un análisis de suficiencia de este principio para la construcción de una paz estable y duradera. Nuestra Corte Constitucional es importante primero definir cómo habla acerca del principio de la paz. Y la Corte dice en su jurisprudencia que la paz es uno de los propósitos fundamentales del derecho internacional, es un fin fundamental del Estado colombiano, es un derecho colectivo en cabeza de la humanidad dentro de la tercera generación de derechos, un derecho subjetivo de cada uno de los seres humanos individualmente considerados y un deber jurídico de cada uno de los ciudadanos colombianos a quienes les corresponde propender a su logro y mantenimiento. Esto de acuerdo a la sentencia C300 C370 del 2006. Esa es como una definición que hace la Corte Constitucional. Dentro de esta sentencia, que es la sentencia C370 del 2006, la Corte va a hacer un estudio, una revisión de la constitucionalidad de la Ley 975 del 2005, y que es la Ley de Justicia y Paz, y va a poner de manifiesto que la paz sencillamente no lo justifica todo, y con este fin va a hablar sobre la necesidad de aplicar un método que es el método de la ponderación de derechos para alcanzar realmente una paz, por cuanto no es posible materializar simultáneamente los derechos que están en riesgo como la justicia, la paz y también los derechos de las víctimas. La Corte va a señalar en este contexto que el logro de una paz estable y duradera que sustrajera al país del conflicto en el que se encontraba por medio de la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley solo sería posible al pasar por ciertas restricciones al valor objetivo de la justicia y al derecho correlativo de las víctimas a la justicia, puesto que de lo contrario, por la situación fáctica y jurídica de quienes han tomado parte en el conflicto, la paz sería prácticamente un ideal inalcanzable. Dice la Corte, se trata de una decisión política y práctica del legislador que se orienta hacia el logro de un valor constitucional. En este sentido, la Ley 975/2005 es un desarrollo de la Constitución del 91, pero la paz, vuelvo y reitero, dice la Corte, no lo justifica todo. Al valor de la paz no se le puede conferir un alcance absoluto, ya que también es necesario garantizar que se materialicen el contenido esencial también del valor de la justicia y del derecho de las víctimas a la justicia, así como los demás derechos que también tienen las víctimas, a pesar de que deban sufrir ciertas limitaciones legítimas que se deben imponer para poner fin al conflicto armado. Y para profundizar un poco sobre este argumento que plantea la Corte Constitucional, es preciso abordar cuál es el objeto de la Ley 975 en 2005. Esta ley principalmente propendía por facilitar los procesos de paz y reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Dicha ley fue revisada por la Corte Constitucional en varias oportunidades. Una de ellas fue a través de esta sentencia que traigo a colación, que es la C370/2006 antes citada, mediante la cual se presentaron cargos relacionados con vicios de fondo que afectaban el procedimiento y la pena alternativa. Digamos que la parte actora o que inició pues esta revisión por parte de la Corte Constitucional argumentaba un poco que había violación al derecho a la justicia, desconocimiento del derecho a la verdad como parte del derecho a la justicia, argumentaba una violación, una presunta violación del derecho a la reparación,
una presunta violación también del derecho a obtener garantías de no repetición y entre otros derechos prácticamente que se argumentaban. En estos cargos que, digamos, interponían los demandantes, se argumentaba que los beneficios que se concedían en la Ley 975/2005 no superaban el juicio estricto de proporcionalidad por cuanto, en primer lugar, consideraban que la medida no era adecuada para alcanzar un fin constitucionalmente válido, pues el fin constitucional que se perseguía es la paz, que es un valor constitucional legítimo, pero que la ley acusada eh, a razón o en el entendido de los demandantes no era un medio idóneo para su logro. De manera que resumen los demandantes sus observaciones sobre el juicio estricto de proporcionalidad, que las normas demandadas son inconstitucionales porque pretenden buscar la paz a partir de la impunidad, a pesar de que la impunidad no es un mecanismo idóneo para alcanzar la convivencia pacífica. En segundo lugar, también hablaban, digamos, los argumentos de los demandantes es que la impunidad no es indispensable para conseguir la paz, y aunque lo fuera, en tercer lugar, no sería admisible a la luz de la Constitución sacrificar la justicia porque se violentarían estándares mínimos de derechos humanos. Tampoco supera el análisis de proporcionalidad en juicio de los demandantes, porque a través del beneficio de la pena alternativa sumado al procedimiento se dan beneficios excesivos sin que los desmovilizados debieran entregar sus bienes o sin que debieran revelar toda la verdad que conocían sobre los delitos graves. Esto era el argumento que tenían los demandantes sobre el juicio estricto de proporcionalidad. Sobre estos cargos expuestos, la Corte va a entrar a hacer un análisis del contenido de los derechos a la paz, a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho constitucional colombiano, y va a establecer cuáles son las pautas que ha de seguir el juez constitucional cuando se trata de ponderar la relación entre paz, justicia y los demás derechos que también tienen las víctimas de violaciones de los derechos humanos constitutivas de delito. Lo que entraremos entonces a analizar puntualmente es esa ponderación que debe existir entre la paz, la justicia y los demás derechos de las víctimas para realmente llegar a una justicia que hacer como ese tránsito, una justicia estable y duradera, que es lo que se busca a través del proceso de paso. Y en este primer análisis la Corte va a concluir algunas cosas, y lo primero que habíamos, con lo que arrancamos, que era la definición acerca de la paz, es que la Corte va a decir que la paz constituye uno de los propósitos fundamentales del derecho internacional y también es un fin fundamental del Estado colombiano. Y en este mismo sentido va a decir que entre estos derechos, paz, justicia y los derechos de las víctimas, demás derechos de las víctimas, existe una tensión que se manifiesta de manera distinta dependiendo de diversos factores, dentro de los cuales se destaca la adopción de instrumentos legislativos y judiciales para promover la transición hacia la paz en el contexto democrático. Y a partir de tales consideraciones generales sobre los elementos que se encuentran en tensión al juzgar una ley que propende alcanzar la paz, la Corte pasa a señalar en esta sentencia cómo debe resolverse esa tensión. Y una de las primeras cosas que dice la Corte es que para resolver dicha situación compete al legislador identificar cuáles son las dimensiones que se expresan en dicha tensión y definir las fórmulas para superarla. Es decir, que es el legislador quien debe diseñar los mecanismos que estime conducentes para lograr la paz, valorando las circunstancias específicas en cada contexto, pero también señala que compete al juez constitucional definir cuáles son los límites del legislador y hacerlos respetar sin sacrificar ningún elemento constitucional en tensión. En concepto de la Corte, el legislador aprobó la Ley 975 en 2005 como un instrumento para materializar la paz en el país. Esto es como un medio para superar el conflicto armado que afectaba a Colombia con el propósito de realizar el valor constitucional de la paz. El Congreso plasmó en la ley diversas fórmulas que implicaban reformar el procedimiento penal, incidiendo en el ámbito de la justicia, pero este conflicto entre valores constitucionales protegidos, la paz y la justicia, para muchos fue considerada como lesivas de los demás derechos de las víctimas, como la verdad, a la reparación y a la no repetición. Es por esto que la Corte va a señalar que se presenta colisión entre diferentes derechos constitucionales y que el juez constitucional está llamado a aplicar el método de la ponderación, es decir, debe sopesar los derechos que se encuentran en colisión y definir cuál debe prevalecer. La alternativa de ponderación que sugiere la Corte en esta sentencia corresponde a ponderar la justicia, la paz,
y la justicia en tanto derecho de las víctimas y los demás derechos de esta, verbigracia los derechos a la verdad, la reparación y la no repetición. Esta es la opción que dice la Corte, es la que mejor respeta la complejidad de los problemas jurídicos a resolver, porque no excluye del análisis constitucional ninguno de los valores y tampoco ninguno de los derechos que son constitucionalmente relevantes. Esta ponderación de la paz que sugiere la Corte es en sí misma un desafío, dice la Corte Constitucional en esta sentencia, si se tiene en cuenta que la misma Constitución del 91, en palabras de la Corte, fue concebida como un tratado de paz en sí misma, por lo que la paz evidentemente es un valor de gran peso constitucional y es esto lo que debe reconocerse al momento de ejecutar el juicio de ponderación procedente. Sin embargo, subraya la Corte que a pesar de su importancia dentro del orden constitucional, la paz no puede transformarse en la razón del Estado que prevalezca en el grado que sea necesario frente a cualquier otro valor o derecho constitucionalmente reconocido, pues en tal hipótesis la paz podría invocarse para justificar cualquier tipo de medida. En ese mismo sentido va a destacar la Corte que la justicia no se opone necesariamente a la paz, pues la justicia contribuye a la paz al resolver por las vías institucionales controversias y conflictos, pero la justicia no puede ser tampoco un derecho absoluto a tal punto que la paz sea sacrificada. Señala la Corte que el Congreso puede diseñar distintas alternativas o instrumentos para poner fin al conflicto armado, pero en esas hipótesis es necesario que no se desconozca la justicia ni se desconozcan los demás derechos de las víctimas. Es decir, el legislador puede reducir el alcance del derecho a la justicia en aras de promover otros derechos constitucionales. Por ejemplo, en estas hipótesis, la reducción en el alcance del valor y el derecho a la justicia, al configurarse como instrumento para la materialización de la paz, puede a su vez constituir un medio para realizar los derechos de las víctimas a la no repetición, en la medida en que cesa el conflicto armado, a la verdad, si quienes se desmovilizan revelan las conductas delictivas cometidas, a la reparación, si en el proceso de desmovilización se consagran reglas que llevan a los desmovilizados a satisfacer ese derecho de las víctimas. Ahora bien, cuando observamos la paz como un principio de la justicia transicional y como un componente del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, encontramos que partiendo de la base que el objetivo del acuerdo de paz y en especial de la JEP, plasmado así en el artículo 9 y 26 de la ley 1957 del 2019, es satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, mediante la comisión de las mencionadas conductas. Encontramos que la paz es abarcado como un principio orientador de todos los operadores de la Jurisdicción Especial para la Paz, que deberán tener en cuenta para interpretar las normas pertinentes y tomar las decisiones que sean necesarias, teniendo como principio orientador que la paz como derecho síntesis es condición necesaria para el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos. Sin embargo, pese a ser la paz un principio orientador, el acuerdo final, así establecido en la Ley 1957-2019, no está definido ni desarrollado siquiera así de forma suficiente en el acuerdo final, pues si bien se establecen ciertos principios orientadores del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, como el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad, la satisfacción de los derechos de las víctimas, la participación de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, el principio de reconciliación y el enfoque de derechos, encontramos que la paz se halla en cada uno como la finalidad dentro del sistema integral. Es el objetivo que está garantizado por el cumplimiento y por el respeto de los derechos a las víctimas y está igualmente establecido como un deber del Estado. Así establecido, porque dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la paz es el producto superior, es el producto de una negociación que se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz, como producto del aniquilamiento del contrario. Y la paz en este contexto debe proponerse como un fin que tiene que ser alcanzado a través de mecanismos de justicia que respeten los parámetros establecidos en el derecho
internacional, es decir, que garanticen los derechos humanos, por lo que su construcción debe estar basada en ejes centrales como los derechos de las víctimas y la gravedad del sufrimiento infringido por las infracciones al derecho internacional humanitario, así como a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto. Estas violaciones deben repararse y restaurarse cuando sea posible, por lo que uno de los componentes que orientan el sistema integral es la aplicación de una justicia restaurativa que busque la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas. No obstante, vemos como en el contenido del acuerdo final, así como la Ley 1957 del 2019, se limita a establecer que la paz es simplemente un principio orientador de la justicia transicional, y aunque se establece que es un parámetro de interpretación de las normas que rigen la JEP, es insuficiente como ha quedado plasmado, pues no se habla más allá de que este sea un objetivo del acuerdo de paz, de que sea un principio que debe ser compatible con la efectividad de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario. Es por esto que en mi concepto la sentencia C370 del 2006, que cité en un principio, trae a colación lo que para mí no se estructuró en el acuerdo final para la paz ni en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y es el hecho de un análisis estricto de la importancia de ponderar el principio de la paz siempre y frente a cualquier caso en el que se deba pasar por ciertas restricciones al valor objetivo de la justicia, como lo señalaba la Corte, y a los derechos correlativos a las víctimas a la justicia. La Corte planteó en este análisis de constitucionalidad que el ideal de la paz es un desarrollo de la Constitución del 91, pero al no ser un valor absoluto ni tampoco un ideal que lo justifique todo, es necesario garantizar la materialización del contenido esencial del valor de la justicia, pero también de los demás derechos de las víctimas a través de la ponderación. En mi concepto, ni en el Acuerdo Final para la Paz, ni en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, ni en los acuerdos legislativos que conforman, desarrollan y establecen la justicia transicional en nuestro país delimitaron el alcance del principio de la paz, su uso no solamente como un objetivo o fin de los acuerdos de paz, porque así lo encontramos plasmado a lo largo de todas estas, tanto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia como en el Acuerdo Final para la Paz, así lo encontramos como un objetivo, como un fin, pero no se observa que sea y haya sido desarrollado como un principio de una importancia constitucional como realmente lo reconoce la Corte, que debe ser ponderado frente a cualquier otro valor o derecho que tenga relación con las víctimas o los actores del conflicto, pues si bien está en cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz establecer su alcance en la aplicación de los principios que conforman el sistema para cada caso en particular, es igualmente importante que su definición no hubiese estado simplemente encauzada a un fin de la justicia, sino como a un principio realmente orientador de la justicia. Si la paz es el objetivo, pero también es un principio, no debería haber entonces un análisis suficiente de su interpretación, aplicación, delimitación y ponderación cuando nos encontramos frente a todos los demás derechos y garantías que desarrolla el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Finalmente, es dable recordar que en la misma sentencia que cité líneas atrás, la Corte dijo que los instrumentos internos que utilicen los estados para lograr la reconciliación debe garantizar a las víctimas perjudicadas de una conducta criminal la posibilidad de acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación, y también a la no repetición. Y es por esto que el juicio de ponderación, como lo plantea la Corte, es, a mi parecer, el medio idóneo para alcanzar los fines legítimos del Estado, de los actores y de las víctimas del conflicto. Una ponderación necesaria que afecte otros derechos constitucionales cuando lo requiera, pues si hablamos de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, no podemos olvidar que es precisamente la integralidad de los principios lo que permite el logro de una paz estable y duradera, que realmente contribuye a garantizar el cese a las violaciones e infracciones de los derechos de las víctimas, a terminar definitivamente las hostilidades, a que otros, a quienes tengan responsabilidad por violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, tengan su reconocimiento, a que si son verdaderamente responsables exista una oportunidad realmente efectiva de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y finalmente, para concluir, si los demás principios no están desarrollados dentro del acuerdo final,
el acuerdo final de paz, ni tampoco dentro de la ley estatutaria de administración de justicia, ni dentro de todas la normatividad que compone la justicia transicional en nuestro país, si realmente no hay un desarrollo de esos principios, la paz en sí misma, el desarrollo del concepto o del principio de la paz se dificulta ampliamente, y por eso la ponderación a la luz de lo que la Corte dijo en esta sentencia, es importante revisar cuando estemos o cuando se esté frente a esos casos, no solamente estudiar esa ponderación, sino que dentro de la misma normativa que se hizo para la justicia transicional también se hubiera delimitado el alcance de la paz, se hubiera establecido unas estrategias o un mecanismo de ponderación del principio de la paz frente a otros derechos, si hubiera delimitado ese alcance, hasta qué punto el principio de la paz, el principio de la justicia y los demás derechos de las víctimas, cómo se puede garantizar y cómo realmente puede ser un sistema integral. Y es por esto que planteo digamos, este tema, una insuficiencia por parte del legislador, tanto en la ley estatutaria como en el acuerdo final para la paz, pues que se construyó entre los actores del conflicto armado en nuestro país. Muchas gracias.